Bienvenidos a nuestro segundo telediario noticiero de 2019 que hace referencia a todas las noticias desde abril hasta julio del año 2019. Estamos como siempre, Alejandro Molins y yo, para teneros plenamente informados. Y hoy vamos a hablar de varias cosas como siempre interesantes e importantes, sobre todo para todos aquellos que no tenéis tiempo de seguir día a día las noticias, y vamos a empezar por Europa. De Europa vamos a hablar del nuevo tratado con Mercosur, y de Europa vamos a hablar, sí, otra vez, del Brexit. De Europa vamos a pasar a los organismos multilaterales, vamos a hablar de la ONU, vamos a hablar de la Organización Mundial de Comercio y de las guerras comerciales con el protagonista de siempre, que ya sabéis quién es. Y por último vamos a hacer un repaso de Asia, de China y la India dentro de Asia y también de África. Pues hecha la introducción, Alejandro, ¿qué nos cuentas del comercio internacional relacionado con Europa? Lamentablemente tenemos que repetir noticias ya comentadas en otras ediciones previas, ¿no? Seguimos con la incógnita importante de cómo avanza la construcción de Europa, especialmente en relación al Reino Unido, qué va a hacer el Reino Unido. Aunque tú y yo habíamos apostado porque al final seguramente habría pocos cambios, pues la situación no parece tan optimista desde el punto de vista de gestión del Brexit en el Reino Unido, y especialmente con la aparición de candidatos en la sucesión de la primera ministra May, especialmente Boris Johnson, que quiere seguir una línea más parecida al otro actor transatlántico, y digamos que desde el punto de vista europeo muy partidario de un Brexit bueno, malo, regular, pero un Brexit definitivo. Yo entiendo de todas formas que el Reino Unido tiene una posición relevante en Europa, que tiene un peso relevante en la economía europea, que tiene una interrelación importante con Europa, y que eso puede también facilitar que las alternativas no sean tan drásticas. Ayer aparecía una noticia sobre una gestión que se está haciendo con el líder laborista para exigir que el laborismo se pronuncie nuevamente a favor de la presencia en Europa, de una continuación en Europa. Hemos visto noticias similares en Escocia, en Irlanda del Norte, en Irlanda, con lo cual claramente la partida está sin jugar. Yo sigo apostando, quizás con el optimismo de la voluntad que decía otro, sigo apostando porque al final el Reino Unido mantendrá una relación positiva y activa con Europa. Venga, una porra. Yo apuesto porque no hay Brexit. ¿Cuál es tu apuesta? Yo creo que en cualquier caso tiene que haber una escenificación en el sistema democrático británico. El referéndum se perdió, por lo que fuera, pero tiene que haber una escenificación de la aceptación de la voluntad popular. Entonces, yo creo que tiene que haber algún tipo de acuerdo nuevo, en los cuales además los británicos han sido históricamente maestros para gestionar ese tipo de soluciones. Incluso el propio Boris Johnson, ayer leía una entrevista con un antiguo líder socialdemócrata británico que hablaba que Boris Johnson es mucho más complejo de lo que nosotros aparentemente creemos, con lo cual al final tendrá que atender intereses, y no nos olvidemos que varios sectores británicos están estrechamente relacionados, automoción, especialmente el sector financiero, con el continente europeo, y por tanto preveo algún marco de negociación. Pero creo que habrá soluciones, que permitan esa continuidad, especialmente porque el Reino Unido le ha pasado salvando las distancias con otros acontecimientos internacionales, no se ha encontrado con ese soporte que esperaba a una nueva relación, ni transcontinental, ni respuestas de actores históricos como China, Estados Unidos, con lo cual yo creo que al final habrá una solución. Pero no sé si será la continuidad stricto sensu del Reino Unido. Brexit, como siempre, un tema de rabiosa actualidad, pero vamos a otro que creo que es más interesante. Hablamos de Mercosur. Mercosur es una integración aduanera que tenemos de varios países de América Latina, y el Mercosur, creo, si corrígeme bien, que ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Es así? Ha firmado recientemente este acuerdo con la Unión Europea, y yo creo que es una excelente noticia. Una excelente noticia en sí misma, y una excelente noticia porque significa nuevamente esa voluntad, ese afán de ir creando grandes áreas de cooperación internacional. Los acuerdos comerciales no son nunca buenos ni malos, pero el establecimiento de marcos de cooperación colectivo yo creo que es una noticia buena para América Latina y para Europa. Y sobre todo en una circunstancia como la actual, en un entorno donde cada vez oímos hablar más de guerras comerciales, represalias y demás, la idea de ampliar los ámbitos de cooperación son, una noticia excelente. Es buena para América Latina porque las cifras en los últimos años, los números, los datos, la situación, ha hecho que la evolución económica de América Latina, que era muy positiva, en este momento estuviera en una senda
más negativa o con más dudas en numerosos países, salvando algunas excepciones como Chile, República Dominicana, pero las noticias no eran buenas. En este momento se supone un soporte, creo que permite pensar en un crecimiento de la cooperación europea y latinoamericana, un crecimiento del rol de América Latina en el comercio internacional y la idea de que caminamos a un mundo donde es más importante la cooperación que la pelea o que la confrontación. Con lo cual yo creo que es una noticia excelente para todos. Vamos, si te parece, al segundo bloque. Hablamos de los organismos multilaterales, internacionales, Naciones Unidas, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y su papel dentro de las guerras comerciales. ¿Dónde vamos y a dónde vamos? La situación, para mí, lo peor de todo lo que ha pasado en los últimos 2 años especialmente, no es tanto el acontecimiento puntual de las guerras dentro del NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México, las peleas entre Estados Unidos y la Unión Europea, o con China, o con India, sino la sensación del desgobierno, de la falta de gobernanza. Tenemos organismos multilaterales que, con todas las dificultades y con los numerosos defectos, implicaban la idea de una gobernanza mundial, es decir, la aparición de organismos capaces de mediar y sustituir batallas bilaterales por modelos de negociación multilateral. En este momento, para mí lo peligroso no son las guerras, el problema es la idea de saltarnos las reglas de juego mundiales. Buenas o malas, la primera vez en la historia conocida que tenemos un cierto marco de reglas mundiales. En este momento yo creo que la situación está balanceada. Por un lado, el debate sobre el papel de la ONU, a pesar de sus defectos, yo creo que hay una conclusión de que el mundo está mejor con la ONU que sin la ONU, a pesar de los defectos. Pero no todos los actores piensan de esa manera. Y luego con la OMC pasa lo mismo. Si aceptamos la idea de un organismo que es capaz de intentar resolver conflictos y favorecer el comercio mundial, el marco de acuerdos bilaterales, que a todo el mundo le ha gustado mucho, por fin China y Estados Unidos llegan a un acuerdo, por fin parece que hay un... Pero en el fondo tiene un aspecto profundamente negativo, que es nos saltamos la existencia de organismos que están creados precisamente para tratar de regular o arbitrar entre ese tipo de diferencias. Con lo cual, digamos que hay una buena noticia, la posibilidad de que haya acuerdos o que haya un acuerdo especialmente entre China y Estados Unidos, pero el debate sobre la existencia y el papel de un organismo multilateral como la OMC. Vamos al tercer y último bloque. Háblanos de Asia, en concreto de China y de la India, y también qué es lo que está pasando en África. Yo creo que ha sido muy interesante la evolución del marco de conflictos con Asia, especialmente Estados Unidos con Asia, en los últimos meses, porque han aparecido elementos que no estaban previstos en el guión. Por un lado, la batalla comercial entre Estados Unidos y China ha sufrido distintos y diferentes procesos de evolución. Por un lado, el proceso de sanciones mutuas, en la cual los dos actores, Estados Unidos y China, se iban penalizando las exportaciones e importaciones, que en el fondo no han tenido el resultado esperado por Estados Unidos. Es decir, ha habido una bajada de competitividad por parte de Estados Unidos, ha habido una bajada de importaciones por parte de exportaciones de Estados Unidos a China, y por otro lado, sectores esenciales que teóricamente iban a ser favorecidos por la aparición de estas sanciones han sido han tenido unos datos absolutamente negativos de desarrollo. Por ejemplo, el sector de automoción. El sector también de tecnologías de la información, equipos, informática, también ha sufrido problemas importantes de costes. Por eso yo creo que Estados Unidos se está replanteando esa batalla porque no está dando el resultado, ni incluso en sus propios términos. Por otro lado, Estados Unidos ha abierto otro frente nuevo, que es el de India, con lo cual ya tenemos situados en un marco de conflictividad comercial a solo 3.000 millones de personas y una zona importante. Estamos hablando de la mitad del comercio mundial en este momento en situación de conflicto. Y además la reacción de los dos actores ha sido similar. Ha sido, yo creo, que suave, con ganas de conciliar, pero por otro lado inmediatamente han empezado las contrasanciones. Entonces yo creo que ahora mismo se está reforzando nuevamente la necesidad de la aparición de sistemas de negociación. No vale lo bilateral, porque al final todo lo que pase nos afecta a todos. ¿Qué ha pasado además con el conflicto de China? Que China, vamos además a incluir en el reportaje unas cifras muy interesantes, China ha incrementado la importación de otras zonas del mundo y ha bajado notablemente la importación de Estados Unidos. Y además China creo que ha hecho una cosa muy interesante, que es, a la vez que ha subido los aranceles a Estados Unidos, se los ha bajado a otros países. Con lo cual, por un lado,
apuesta por un juego de más libre comercio, es decir, rebajamos los aranceles, lo cual permite a que todos los actores comerciales, Europa, África, Asia y demás, puedan exportar con más tranquilidad a China, y sin embargo Estados Unidos se ve afectado por el incremento de sanciones, no de sanciones, pero sí de aranceles, que afectan a sectores clave de su economía, la agricultura, sectores tecnológicos y demás. Y luego un efecto rebote que yo creo que habrá que analizar en otro momento con más detenimiento, que es la convicción de China de la necesidad de crear modelos, replicar modelos tecnológicos propios para evitar el control que en este momento las empresas estadounidenses tienen de sectores que suponen un importante, digamos, control de los elementos de las nuevas tecnologías de la información, Big Data y demás. Con lo cual, de rebote estamos favoreciendo otros actores comerciales, disminuyendo las exportaciones de Estados Unidos y favoreciendo un proceso de acumulación tecnológica por parte de China. África. Lo de África me parece interesante porque estamos también en un proceso de ciertas modas y volvemos un poco a la idea de que África es el continente del futuro. Yo creo que esos también son lugares comunes que se han dado con Asia, se dieron con América Latina y se ha dado también en este momento con África. África está teniendo unas cifras muy interesantes de crecimiento en muchos países, pero también elementos un poco más alarmantes en las economías más poderosas, Nigeria, Congo y especialmente Sudáfrica. En este momento está habiendo un crecimiento de ciertas zonas no tradicionales. Estaba pasando en Etiopía, que ahora tiene una crisis política muy relevante, en la zona de los Grandes Lagos, y yo creo que África es de las zonas que más va a crecer económicamente y socialmente del mundo. Parece que todos los actores además han vuelto a plantear un escenario de conflictos, es decir, Rusia quiere volver a intervenir más fuertemente en África, Estados Unidos se plantea una presencia no solo económica, sino también militar. Y ya lo que faltaba, digamos, para completar la tostada es que los propios países africanos pues están descubriendo que pueden jugar con los distintos actores. Con lo cual yo creo que va a haber un realineamiento de muchos países. También la Unión Europea tiene que seguir una política que no se limite simplemente a las crisis humanitarias o a los problemas de la migración, sino a considerar que nuestros vecinos africanos necesitan un desarrollo y que podemos colaborar y que eso es positivo para todos. Eso ya se lo ha planteado China, se lo ha planteado Rusia, se lo ha planteado Estados Unidos y nosotros debemos dar un salto adelante porque somos además una zona muy afectada por la cercanía geográfica, política y social. Y ya está. Y ya está. Bien, pues ya sabéis, os emplazamos para el próximo telediario que será posiblemente a primeros de octubre y cubrirá los meses de verano. Un saludo. Un abrazo y buen verano a todos.